¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a su taller de historia, de la verdadera historia de México. Ahorita como que está muy en boga el patriotismo, el verdadero patriotismo. Ok, estamos ya en el mes de septiembre, que va a ser un mes muy interesante por las fiestas patrias y no sabemos qué novedades nos traiga este mes, ¿verdad? Pero bienvenidos, saludos a todos los que nos ven por este medio. Eh, Saludo a todos los socios residentes del Yucatán Country Club, que nos da la oportunidad de estos talleres. Saludo también a todos los amigos de los estados de la República Mexicana, de la Ciudad de México, de los estados que nos ven, Tamaulipas, Puebla, Guadalajara que nos ve. Un abrazo muy fuerte a los amigos de Guadalajara, de Monterrey, obviamente de la ciudad de Mérida y de sus alrededores, Valladolid, Tizimín, Cancún, Chetumal. Un gusto saludarles a los amigos de Aguascalientes, de Hermosillo, de Baja California, que nos ven también, y todos aquellos que nos ven desde el extranjero, Camarillo, California, que nos ve, Montreal, Toronto, en Canadá, y en Sudamérica también nos ha escrito Colombia, nos ha escrito Ecuador. Un gran gusto, un gran abrazo fraternal que de los mexicanos y no mexicanos, pero que se interesan mucho por la historia, la verdadera historia. Sobre todo que en el caso, tanto a nivel universal, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, en el caso de México, estamos viviendo épocas muy grandes. Los sociólogos dicen que las sociedades tienen dos etapas: la etapa lineal, en donde aparentemente no pasa gran cosa, al menos no trascendente, y la etapa ondular, y que hoy en día estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial una etapa ondular, en donde pasan cosas que a veces no estamos entendiendo. A nivel mundial, ¿quién se iba a imaginar que en pleno siglo XXI hubiera una invasión, en este caso Rusia-Croacia, una pandemia, cuando se pensaba que ya estaba erradicadas muchas cosas, que de repente venga una enfermedad, luego venga otra, y luego venga otra, y la mayoría de ellas creadas por la mano del hombre en laboratorios, en fin, y en nuestro caso, en nuestro México, pues los que vivimos acá, los que sabemos y estamos verdaderamente informados, pero bien informados, no mal informados, nos estamos dando cuenta de que México se está, como lo menos malo que se puede pensar en esos momentos es que se está estancando. Y tenemos nosotros que entender por qué. Que entender. Porque todo lo que pasa actualmente no es que de repente pasó. No de repente aquí por una varita mágica y pasó esto. No. Sino hay todo un, un precedente. Somos consecuencia de. Y este es el motivo de esta historia. Sobre todo que estamos viendo un tema que tiene mucho que ver, muchísimo que ver con lo que pasa en el presente, que es el maximato. Muchos piensan, no, es que es otro sistema. Se rompió con el sistema priista, se rompió con el panista y ahorita es otro sistema. Es que no hay rompimiento real. Es un continuismo con diferentes nombres. Y de hecho lo vamos a ver. La clase, el taller anterior, hablamos del PNR. Y solamente realmente los muy ignorantes pensaron que cuando se le cambió el nombre había mejorado y era otro partido. Y luego se le volvió a cambiar el nombre y resulta que no. Pues algo por el estilo nos está pasando. Pero para no perder el hilo del asunto, vamos a seguir con el maximato. El maximato que formalmente, según los autores, empieza precisamente al momento de que el señor Plutarco Elías Calles queda solo, el único sobreviviente legítimo, directo, original de aquella gran familia revolucionaria que Carranza había reunido en 1914 en la reunión de Coahuila, allá en famosa Cuatro Ciénegas. Okay. Y que luego se volvió a reunir posteriormente, ya sin Carranza, en Huatabampo, en la Quinta Chilla, para formar el grupo conocido en la historia, tanto en su momento como actualmente, como los sonorenses, o como el grupo Sonora en el poder. Bien, pero ya todos se habían muerto. Y la mayoría de ellos no se habían muerto porque se murieron en su cama, acostados y reunidos con su familia, diciendo adiós y con la bendición del cura. No, la mayoría de ellos fueron asesinados por entre ellos mismos. Se iban matando. Algo así, como ha dicho algún autor, era como la revolución fue como Saturno, que se fue comiendo a sus propios hijos. Pues bien, sea como sea, para finales de los 20, principios de los 30, ya solo quedaba uno en pie.
uno original de esa familia y que detentaba no solamente el poder, sino que le hacían caso porque era algo así como el tótem, el personaje en vida, el último sobreviviente de todos ellos. El señor general, aunque como hemos comentado, la mayoría de sus compañeros decían que era el general menos generales de los generales, Plutarco Elías Calles, que ya sabemos que era campusano. Bueno, bien, pues entonces Calles, ya comentamos todo ese viaje, la asesoría de un personaje, que agradezco la información de uno de ustedes que me envió sobre el personaje que era el asesor político, filosófico de Calles y de otros más para fundar un partido y controlar todo, y todo esto tenía que ver con lo que algunos autores le han llamado la conspiración judía y muchas cosas que no vamos a meternos en esto, porque esto será motivo de otro tema interesante. Ahorita estamos enfocados meramente al maximato, pero Calles fundaba un partido okay, muy similar al Nacional Socialista Alemán, el Partido Nacional Revolucionario, que como comentamos, okay, va a lanzar una candidatura, va a lanzar y que se va a oponer a esto en una que va a ser el señor José Vasconcelos, del cual comentamos bastante la vez pasada, un personaje que no había figurado en los últimos años, que estaba relegado porque no pertenecía a la familia revolucionaria. Obregón lo había jalado por su valía. Vasconcelos había sido maderista, anticarrancista, ahí se unía con los sonorenses. Pero además era un hombre muy inteligente, filósofo, escritor, historiador, algo de lo cual hemos comentado, carismático. Fue rector de la Universidad Nacional de México. Él fue el que le dio el famoso lema a la universidad de "por mi raza hablará el espíritu". Entonces, después de Obregón, Calles no lo tomó en cuenta. No lo tomó en cuenta. Él había querido ser gobernador de Oaxaca. Calles no se lo permitió. Entonces, quedó como que se dio cuenta que ese grupito revolucionario era un grupito cerrado y que solo tenía intenciones muy personales. Es testigo de toda la guerra cristera. Él era católico, ya no estaba dentro de ninguna parte del gobierno. Se da cuenta de que, pues obviamente se está persiguiendo realmente a la iglesia ante estas circunstancias y se mantiene al margen. Y así se mantuvo. Desde el 24 que salió hasta el 29 más o menos. O sea, como quien dice, todo el periodo de Calles. La muerte de Obregón la narra en su libro de Historia de México, cómo fue asesinado Álvaro Obregón, y él nos habla, y tiene gran razón, de que Obregón lo pudo haber asesinado cualquiera, que eso ya lo comentamos en su momento. Se le puso toda la culpa a Toral y se le inculpó, sin probarlo jamás, a la madre Conchita, pero es evidente que Toral no fue el único. Está claro que dispararon varios. Por lo tanto, cualquiera pudo haber matado a Obregón, porque no lo quería nadie. En ese momento, Obregón era el símbolo de la ambición desmedida, tanto para los sonorenses, para los callistas, para los católicos, para todos. Entonces, lo que nos narra ahí Vasconcelos de primera mano, porque pues él entrevistó a muchos testigos, pues estaba muy claro que había una intención de matar a Obregón. Y la prueba contundente es la autopsia que se le hace a Obregón, donde ya comentamos que se demostró que había balas de diferentes calibres y entradas diferentes. Si a Toral se le achacó todo y que fue el único, el famoso asesino solitario, por así decir, ¿cómo es que si Toral siempre quedó a espaldas de Obregón y le disparó hacia la cabeza y hacia la espalda, cómo es que había varias balas de calibre diferente al de Toral que estaban enfrente y que la silla donde estaba Obregón tenía balas cuyo impacto venía de frente y no de atrás? O sea, eso quizá nunca sepamos con certeza quién fue el que dio la orden, pero pues obviamente aquí los más sospechosos eran el mismo Calles, que jamás iba a aparecer como culpable, y
Luis N. Morones, que se sentía desplazado porque la presidencia ya era de él. Cuando vino Obregón y dice esto. Bueno, todo esto Vasconcelos lo ve como cualquiera de nosotros lo pudiera ver, desde su palco. No tenía chamba política en ese momento. Pero como se van desarrollando las circunstancias, Vasconcelos era un filósofo, era un católico, era un maestro, va teniendo mucha importancia y va teniendo mucho carisma. Y como comentamos también la vez pasada, pues cuando sale la convocatoria, la primera que participaría el PNR, y como dijo Calles, lo comentamos, el partido tenía que ganar, porque tenía que ganar, nació para ganar, no podía perder nunca el partido. Esa era la consigna. Ganaba porque ganaba. Por las buenas o por las malas. Por las buenas, rete bueno. Por las malas, te retrueno. Algo así habrá sido quizá la consigna de los fundadores del PNR. O tal vez basándose en aquel viejo adagio jalisciense, donde nos dicen, para los amigos de Jalisco, Jalisco nunca pierde, y cuando pierde arrebata. Pues algo así, era lo que más o menos se ventilaba. Comentamos también la designación de un personaje que va a ser el primer candidato del PNR, que por lógica no podía perder, que era el ingeniero Pascual Ortiz Rubio, que ya lo describimos como era, un individuo que no había estado en México, era embajador en Brasil, lo traen acá, o sea, además no tenía nada de carisma, no sabía, y es más, ni quería ser presidente, pero todo el apoyo era para él. ¿Por qué a él precisamente? Precisamente porque se trataba de que no fuera un militar que podía levantarse contra el partido, como se levantó Gonzalo Escobar en la última gran rebelión que hubo, la rebelión escobarista. Recuerden que los cristianos ya estaban de capa caída por la traición que se le había jugado entre Portes Gil y los jerarcas de la iglesia. Entonces fue la última, en donde fue aplastada también el general Escobar. Entonces no podía ser ningún general, había que disciplinar a los militares y poner a un civil. Y un civil que además, al menos el primero, fuera lo que usted diga, señor. Lo que usted diga. Lo que usted diga. Aquí el señor, a Calles, que era la conciencia moral de los revolucionarios y el fundador y creador del partido. Pero lo que nunca se imaginaron, como comentamos, es que Vasconcelos participara. Comentamos bien cómo estuvo la campaña. Se notaba, o sea, para nadie, Vasconcelos, con la inteligencia que tenía, sabía que salvo que pasara algo, el gobierno reconocería el triunfo de él, de Vasconcelos. En muchos mítines hubo asesinatos. Hablamos de un personaje, de un cacique folclórico y así, muy típico a las películas antiguas de Jorge Negrete, que yo te mato porque te mato, que era Gonzalo N. Santos, que se encargó de matar vasconcelistas en los mítines. Cuando le decían, oye, eso es inmoral, él comentaba aquella frase que les comenté la vez pasada: moral. La moral es el árbol que da moras. Sí, sí. Un tipo, pero de los que así, de los hechos a la antigüita, como caciques de aquí mando. Esos caciques fueron desapareciendo poco a poco, pero este era uno de ellos. Maximino Ávila Camacho va a ser otro en épocas más cercanas a nosotros. Pero eran caciques que la ley les importaba un bledo con tal de llegar al objetivo. La campaña de Vasconcelos fue bañar en mucha sangre de jóvenes. Sin embargo, Vasconcelos no se retira, porque tenía el apoyo de los católicos, el apoyo de la población, el apoyo de la gran parte de la gente culta y aún contaba, aunque en mínima parte, porque ya los habían desarmado, acuérdense ustedes, a los cristianos. Pero también comentamos, y ahí llegamos, que cuando llega la elección,
Calles no podía permitir. O sea, no podía darse el lujo que el partido perdiera su primera elección. No lo podía hacer. Y viene el fraude. Esto es algo simpático porque, como dicen muchos de los historiadores, okay, el partido nace y se entroniza en base a un fraude. O sea, desde el primer momento que compitió, para quedarse en el poder, tuvo que cometer fraude. Lo cual eso lo va a caracterizar en el 90% de toda su vida política. Aunque hubiera elecciones en las cuales si ganara ya nadie lo creía. Porque fue una constante en el devenir del siglo XX que el partido cometiera este tipo de fraudes con tal de no podía perder. Y el primero que sufrió ese fraude fue José Vasconcelos. Y entonces Vasconcelos, que ya lo sospechaba, se dirige a Guaymas. Y ahí nos quedamos. Guaymas era precisamente el lugar de Calles. Sin embargo, como son las cosas, ahí dicen nadie es profeta de su tierra, no lo querían. Y ahí lanza el famoso plan de Guaymas. El último plan importante que se lanzó en toda la larga lista de planes que se hicieron en México desde la época de Iturbide, que fue el primero que hace un plan. El plan de Iguala y de ahí todos los demás, plan de esto, plan de la Noria, plan de Tustepec, plan de Jalapa, plan de no sé qué, en fin. El plan de Guaymas. ¿Cómo es que Calles se la jugaba haciendo un fraude cuando él sabía que la multitud estaba a favor de Vasconcelos? Por varios motivos. En primer lugar, Calles tenía una organización partidista. Los obreros, los campesinos, el ejército. Cosa que Vasconcelos no estaba en ese sentido organizado. Más bien era gente que quería un cambio, quería quitarles el poder a esos sonorenses que se habían adueñado del poder desde la muerte de Carranza y que no los habían podido sacar. Era la forma democrática de sacarlos. Pero no los van a poder sacar porque ellos ya tenían una organización. Y algo muy importante. Calles no le importaba nada. Es decir, aunque no lo decía tan públicamente como lo decía Gonzalo N. Santos, pero la moral para Calles en política no existía. Y Vasconcelos tenía unos valores cívicos y religiosos, y su gente también. Por lo tanto, para Calles eso era un obstáculo. Para Vasconcelos, claro, no para él. Y otra cosa, no tenía Vasconcelos la experiencia de la pólvora, ni de los recovecos mafiosos, intrigantes y corruptos que Calles y su equipo tenían para estar ahí asentados y gobernando. Lo que Calles llegó a decir, no tiene agallas. Vasconcelos no tiene agallas. Va a gritar mucho, pero no va a pasar nada. Y aquí viene algo que se confirmó. Sí, es cierto. Tenía razón Plutarco Elías Calles. Vasconcelos lanza el plan de Guaymas. Hasta aquí, que para empezar ya era un poco obsoleto lanzar planes a estas alturas del siglo XX, 1930 estamos hablando. Sin embargo, lo lanza. Y vamos a poner, ok, hasta aquí podía pasar. Pero Vasconcelos comete un error. ¿Y cuál fue ese error? Que precisamente lanza el plan y cruza la frontera. Se va a los Estados Unidos. Y desde Los Ángeles, ahí empieza la cosa, empieza obviamente a gritar, a publicar, e invitaba al pueblo, a los estudiantes, a todos los que lo apoyaban, a levantarse en armas. Y una vez que se levantaran en armas, entonces él vendría para dirigirlos.
Fíjense muy bien. El problema fue que el pueblo, la gente, sus partidarios, pues obviamente estaban acostumbrados a que el jefe esté aquí y no allá. No a control remoto. No era clase en Zoom. Tenían que estar aquí. Y entonces ellos lo que dijeron fue, bueno, vamos a esperar que el maestro venga, y ya que venga, ahí debe estar pidiendo apoyos para armas, dinero y muchas cosas. Cuando venga Vasconcelos, nos levantamos en armas. Entonces pasa algo muy chistoso. Que a Calles le benefició, pero que cumplió con la idea de que no tenía gallas Vasconcelos. Que Vasconcelos en Estados Unidos se quedó esperando que su gente se levantara en armas para venir. Y su gente se quedó en México esperando a que venga Vasconcelos para levantarse en armas. En resumen, todos ustedes que me escuchan y me ven, no hubo levantamiento. Porque uno se quedó esperando que se levanten y el otro vete y nos levantamos. Malentendido, mala estrategia, cobardía de Vasconcelos, no lo creo. Falta de experiencia, puede ser. Y como ya había dicho Calles, y lo digo por tercera vez, falta de agallas. El levantamiento a que convocaba el plan de Guaymas nunca se realizó. Y esto, pues, acaba con las aspiraciones de Vasconcelos. Pasa el tiempo, no hay levantamiento, y como pasa en la vida, después de la tempestad, vuelve la calma. Y Vasconcelos, o sea, se fue diluyendo esto, se fue diluyendo el mundo. O sea, los mexicanos volvieron a su forma de vida normal, y Vasconcelos entonces entra en un estado de depresión y de decepción. Se decepciona de los mexicanos, de los partidarios que no habían hecho nada para defender el triunfo y la democracia. Pero lo chistoso es que también sus partidarios les pasa lo mismo. Caen en depresión, en decepción, que el maestro esté allá y no haya venido para ponerse al frente y defender el triunfo y la causa democrática. O sea, aquí los dos grupos, Vasconcelos y los vasconcelistas, se hundieron. Y entonces Vasconcelos decide no solamente quedarse en Estados Unidos, sino largarse lo más lejos posible de México. Siente una frustración, no digamos un odio, porque Vasconcelos fue un hombre, un patriota, pero es una decepción. Claro, que también los otros sentían de él, pero vamos a enfocarnos a Vasconcelos. Una decepción, una tristeza, que decide irse lo más lejos posible que pudiera. Y eso sí, si su arma no había sido las pistolas, los rifles, los cañones, porque la gente no lo apoyó, su arma sería la pluma. Se dedicaría a escribir, desenmascarando a los gobiernos mexicanos emanados de la revolución. Y ahí están sus famosas obras que conocemos: Ulises Criollo, La Tormenta, el Proconsulado y todo eso. Y Vasconcelos atraviesa la Unión Americana para irse a Nueva York. Tenía ya muy pocos partidarios, la mayoría mujeres, que además pues ni modo que una pistola en esa época, y no votaban. Que algunas lo acompañan hasta Nueva York, y de ahí va a agarrar un barco para irse a Europa, donde va a vivir un buen tiempo, ¿okay? Dedicado a escribir artículos y libros contra el gobierno mexicano, especialmente contra Calles y todo lo emanado de la revolución. Si ustedes leen las obras vasconcelistas de este periodo, verán, lo leen, y es una obra
que para nada es sobria. No es una obra que se pueda decir, bueno, tiene sobriedad y es se le pueden leer bien. Destila odio, pasión, en donde todo lo malo que había en México era producto de una revolución que se había fracturado, que había traicionado a Madero, que había traicionado los ideales verdaderos de la revolución y se había convertido en una guarida de pillos, de mentecatos, de corruptos, de traidores que solamente querían el poder. Así dice él. Y va escribiendo. Inclusive en algunos libros él se pone en primera persona, hablando como si fuera él, pero cambia los nombres precisamente de los personajes. Pero está claro que son los personajes. Está claro. Está claro. Y ahí se queda Vasconcelos, okay, establece su domicilio en París, donde va a vivir un buen tiempo, y ahí es donde más escribió en París. Todas las mañanas iba a los Campos Elíseos a escribir y a entrevistarse con cuanto mexicano quisiera escucharlo para que supiera la verdad. Y ahí es donde va a vivir un tiempo con aquella famosa mujer, pues muchos de ustedes han oído hablar de ella, aquella famosa muchacha llamada Antonieta Rivas Mercado, que era la hija de don Antonio Rivas Mercado, el arquitecto de don Porfirio, que había construido muchas de las obras de la Ciudad de México durante el centenario de la independencia. Y ella era su hija. Como un dato curioso, la niña, era una niña, cuando posó para su papá, porque era muy bonita, y le sirvió como modelo al papá su cara, para hacer, cuando don Porfirio le encargó el ángel de la independencia. Entonces la cara del ángel de la independencia era el de su hija Antonieta. Y digo era porque ya no es. El ángel original, el creado por don Antonio Rivas Mercado, el que era la cara de su hija Antonieta, cayó y se aporreó en el suelo en el temblor de 1957. Y obviamente se tuvo que rehacer el ángel y hacer la cara, y ya no es la de Antonieta. Allá vivió con ella. Era una muchacha muy apasionada. Se había casado, había abandonado al marido, okay, había tenido un hijo, se hizo amante de algunos pintores. O sea, era una mujer muy culta, muy preparada, muy inteligente, pero precisamente con una vida un poco tormentosa, como que nació un poquito adelantada a su tiempo, y cuando conoció a Vasconcelos quedó perdidamente enamorada de él. No tanto porque fuera guapo, Vasconcelos ya era un hombre de 50 años más o menos, ella era mucho más joven, como de 30, pero el ímpetu, la vehemencia, ese algo que tenía Vasconcelos, que de por sí, desde antes, ¿okay?, emocionaba a sus alumnos y a sus alumnas, ¿okay?, y quedaban, o sea, enloquecidos por el maestro Vasconcelos, como les puse el ejemplo de aquella anciana que una vez vi que entrevisten, ¿okay?, hizo que esta niña cayera con él. Y fue la única que lo va a acompañar a cruzar el océano y se va a quedar a vivir con él en París un tiempo. Hasta que se da cuenta que Vasconcelos tenía más interés en escribir para sacar a relucir la verdad de la mafia del Plutarco Elías Calles y de todo su equipo, que vivir con ella. Y el mismo Vasconcelos nos lo cuenta cambiado de nombres, pero nos cuenta hasta el último diálogo que tuvo con ella, antes de que ella decidiera, pues como ustedes saben, abrir la famosa puerta falsa por la que salió Antonieta. Una noche de 1932, cuando Vasconcelos estaba autoexiliado allá, y escribía, en la cena, ella le preguntó: José, ¿me amas? Eso lo narra el propio Vasconcelos. Y que le dijo: claro que te amo, si no, no estaría yo aquí contigo, pero me amas de verdad, me necesitas. Y para muchos que han estudiado este diálogo que Vasconcelos mismos pone, se dice que Vasconcelos le contestó, y que esta fue la clave
que tomara la decisión fatal que tomó Antonieta. Bueno, tanto como necesitarte, Antonieta, no. Porque nadie necesita de nadie. Solo se necesita de Dios y a Dios. Por lo tanto, pues, desde ese punto de vista, no. Qué sinceridad, ¿verdad? Bueno, se lo dijo. Ella, van cenando, nada más eso quería saber José. Termina de cenar, se acuestan, a la mañana siguiente se levanta muy temprano, los dos, pues se viste como de costumbre, llevando un montón de papeles y de libros, ¿okay? Y ella le dice, ¿vas a salir? Sí, voy a estar en una cafetería, voy a estar escribiendo, nos vemos para ir a comer. ¿Y tú qué vas a hacer, Antonieta? Voy a hacer unas compras, voy al mercado de París y nos vemos a la hora de la comida. Está bueno, se despiden. Vasconcelos nunca se imaginó que era la despedida de la vida. Y ella, una vez ya sola en su departamento, escribe una carta de despedida diciéndole a Vasconcelos, esa carta que Vasconcelos menciona, donde le dice, José, yo te amo. Y para que me ames más y siempre me tengas presente, voy a hacer lo que voy a hacer. Porque con lo que voy a hacer, no podrás jamás, jamás separarte de mí. Atentamente, Antonieta. Y se lo dejó en la cama. Termina, se viste muy bien, agarra su bulto y se va Antonieta. Pero no al mercado, sino se va a la Catedral de Notre Dame. Allá entra, se pone a un lado, entrando por la catedral, por el lado izquierdo, es donde los que conocen Notre Dame seguramente que conocerán que hay una capilla que es donde está la Virgen de Guadalupe. Pues ahí pasó eso, ahí tiene su historia, porque ahí está la Virgen de Guadalupe, o sea, ahí está. Se sienta, okay, está viendo hacia el altar, y esto ya puede ser novela, esto ya no lo dice Vasconcelos porque no lo vio, pero pues se ha dicho que ella, viendo el altar, okay, abre su bulto y saca una pistolita. Y esto ya puede ser un invento para hacerlo más novelesco, pero que dice, José, te amo. Y ¡pam! Se suicida en Notre Dame. Cuando se entera Vasconcelos, el escándalo, porque obviamente Vasconcelos, para empezar, era casado, ella también, pero había abandonado a su marido, y los trámites para pues, una mexicana muerta en Notre Dame, además, en la mera catedral. Un drama. La carta la conoció Vasconcelos. ¿La lloró Vasconcelos? Seguramente sí. No lo dice, pero seguramente sí. Al ver la lealtad tan grande que esta niña le tenía. Sin embargo, parece que pronto lo olvidó. Porque al menos los que conocieron a Vasconcelos ya de grande, recuerden que Vasconcelos muere hasta 1959 y fue maestro de la Universidad de la UNAM. Inclusive, no sé si ustedes, algunos se acordarán, que cuando empezó la televisión, la UNAM tenía un programa de televisión en donde Vasconcelos dirigía como una mesa de diálogo con Vasconcelos. Ya era un señor grande, ya era un señor ochentón. Todos los que lo conocen dicen, jamás mencionó a Antonieta Rivas Mercado, nunca la mencionó. Y además volvió con la esposa, además. Bueno, esto nomás como comentarios interesantes. El hecho es que Vasconcelos se va, ¿ok? Y esto deja camino totalmente libre, porque al no haber rebelión y el Congreso, que en ese entonces no había INE, al confirmar el triunfo de Pascual Ortiz Rubio, se legitimaba su victoria y se legalizaba la victoria de Pascual Ortiz Rubio, el primer presidente emanado del partido. Se prepara todo para la toma de posesión, que por esta única vez se iba a realizar el 5 de febrero de 1930. Recuerden que hubo un movimiento ahí debido a la muerte de Obregón, ¿okay? Y su mandato sería del 5 de febrero de 1930 hasta el 30 de noviembre de 1934. Así sería, ¿okay? Para que volvieran a la normalidad todo. Eran todavía 4 años. No había el plan sexenal. Todavía eran 4 años. Bien. Como Calles quería demostrar que el partido tenía una fuerza inmensa y lo quería demostrar a la prensa, a los mexicanos, la toma de posesión, la toma de protesta no sería esta vez en el Congreso. Esta vez no sería
en donde hoy está la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, allá en la calle Donceles, no sería ahí donde había sido siempre, desde la época de Don Porfirio. No iba a ser ahí. Iba a ser en el Estadio Nacional. Un estadio gigantesco, ¿okay? En donde podían alcanzar más de 5,000 personas y en donde lo que quería era precisamente demostrar que el partido era popular. Y como de costumbre, o mejor dicho, empieza la costumbre de acarrear gente para llenar ese estadiote, ¿okay? Y pues obviamente, pues digo, lo muy común, pues les daban seguramente su torta, bueno, no había juguito del DIF, nada por el estilo, pero bueno, la gente va a llenar la toma de posesión, donde en primer lugar se encontraba el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, y toda su comitiva, todos los viejos callistas, los viejos son partidarios del grupo de Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, Luis L. León, Melchor Ortega, Tomás Garrido y otros más, ahí, rodeando a un pobre individuo, Pascual Rubio, que se veía venir que iba a ser muy difícil que se quitara ese poder, porque desde el día de la toma de posesión ya Calles había hecho la lista de quienes iban a formar parte de su gabinete, de quién iba a ser su secretario de guerra, todo, se lo dio a Pascual Ortiz Rubio para que él lo hiciera. O sea, y Ortiz Rubio, que además estaba como que no, o sea, era demasiado nuevo, bueno, nuevo en el sentido en la política mexicana, porque había estado en Brasil, porque nuevo no era, ya era un viejo. Se va a dejar que todo lo haga Plutarco Elías Calles. Bien, el 5 de febrero, a las 10 de la mañana, toma posesión en un discurso cansado, en un discurso insulso, con una voz que adormilaba a todos los presentes. Querían ver allá cuando menos que llegara Cepillín, no había, ¿verdad? Pero que se demostraba, o sea, era una diferencia enorme entre Pascual Ortiz Rubio y el candidato derrotado, entre comillas, más que nada defraudado, José Vasconcelos. Todo lo contrario. Una voz bastante chilloncita, en una voz temerosa, más que temerosa, medrosa, ¿ok? Según los reporteros, sí, hay imágenes de la toma de posesión, desde luego, en el Palacio Nacional, pero no había como hoy las cámaras para hacer imágenes HD y toda la cosa, o enfocar de cerca la cara de la persona, pero se dice que cada vez que llegaba a un punto miraba a ver a Calles, ¿okay? Para ver si lo estaba haciendo bien, por así decir. Bien, termina el evento, como de costumbre se reparten allá cosas, porque por agradecer a la gente que había ido, pero la ceremonia no terminaba ahí, porque obviamente no era el lugar. Y de ahí lo van a trasladar en el automóvil presidencial, a él y a su familia, hacia el Palacio Nacional, para que obviamente tome posesión de las instalaciones del Palacio Nacional. Eran las oficinas, no existían los Pinos aún, no había una casa presidencial, y para que al mismo tiempo ya le diera posesión a muchos de sus colaboradores. De hecho, llegó todavía, como era parte del mismo evento, llegó todavía con la banda presidencial puesta. Está dentro del Palacio, donde solo entran los reporteros y los políticos, está como hora y media. ¿Okay? Y posteriormente la gente se va acercando, se va remolinando alrededor del Palacio porque querían conocer al nuevo presidente. La curiosidad es la curiosidad mató al gato. La policía de la Ciudad de México ordena a la gente para que dicen, cuando salga va a salir en un auto descubierto para irse a Chapultepec, que era la residencia oficial. Chapultepec, el castillo. Va a ir, el derrotero va a salir del palacio, gira, va a pasar frente a la catedral, agarra la calle 5 de Mayo, ¿okay? Hasta desembocar en la avenida Juárez, de ahí al Caballito, ¿okay? Da la vuelta hacia la izquierda para agarrar Reforma y de ahí va a subir por la rampa hasta el castillo de Chapultepec. Entonces la gente podía verlo, ¿okay? Era como un desfile que se hacía antes. De hecho, los primeros de septiembre, como el que pasó hace poco, ¿okay?
que no se, vaya, ya no es así, pero era, se le llamaba el Día del Presidente, porque era un día triunfal para el presidente. Y así fue hasta 1988, cuando en pleno informe, como todos ustedes quizás se acuerden, okay, Miguel de la Madrid fue interrumpido y le gritaron mentiroso, traidor, bandido. Y eso está en las cámaras de televisión porque lo sorprendieron. Cuando precisamente Porfirio Muñoz Ledo y otros más ya le dijeron un montón de cosas. Y a partir de ese momento, la figura presidencial fue decayendo al grado tal que, como dijo Luis Espota, el miedo llegó a Los Pinos. Entonces, ya para evitar que me hagan esto, mejor no voy. Y de Cedillo, Fox intentó ir, pero lo bloquearon. Mejor ya no van. Entonces lo mandan. Así que valientes, ¿no? Pero en fin. Bien, entonces, efectivamente está como hora y media, 2 horas dentro de la gente esperando ver al presidente que salía. Vamos a verlo cómo es. Se hablaba de él, está muy viejito, otros pues no está tan viejito. O sea, lo clásico. Lo clásico. Y efectivamente, al mediodía, ya para irse a Chapultepec, tomar posición en Chapultepec y la comida hacerla en Chapultepec. Entonces se avisa a la policía, viene el presidente, sale el presidente de Palacio, sale el presidente. Y por la puerta central de Palacio Nacional sale el automóvil presidencial. El automóvil presidencial, en donde manejaba pues, el chofer, y atrás, en la parte de atrás, en un automóvil especial, venía el presidente, o sea, Pascual Ortiz Rubio, todavía con la banda presidencial en el pecho, vestido de frac, como se vestía en esa época, a su lado su esposa, una señora ya de edad, y una muchachita, que era su sobrina, que lo estaban llevando para que conociera las habitaciones del castillo de Chapultepec. Eran los tres que estaban atrás. El automóvil sale, llega ya a la calle, gira hacia de Palacio, gira hacia la derecha para pasar por la catedral, y en el momento en que está llegando a la esquina con la catedral y vuelve a girar ahora hacia la izquierda para agarrar y pasar frente a la catedral, obviamente la multitud que quería verlo se va acercando y nadie se da cuenta que se acerca mucho al automóvil un joven que tenía la mano metida en su saco. Y cuando el automóvil da vuelta, este joven, que estaba entre la multitud, da un paso adelante para quedar en primerísima fila, estando a, ¿qué será? ¿Un metro y medio del automóvil? Y en el momento el automóvil pasaba despacio, porque estaba lleno de espacio. Pasaba despacio porque estaba dando la curva, estaba dando la vuelta. Y antes de cruzar frente a la catedral, y al pasar ellos que decían, estaban diciendo adiós, con los cristales subidos, claro, el joven saca una pistola, pero fue rapidísimo esto. Y en el momento que el automóvil pasaba junto a él, el joven dispara, descarga todas las balas de la pistola sobre el automóvil, más que el automóvil, sobre en el momento que pasaba sobre Pascual Ortiz Rubio. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ah! El estallido asusta. ¡Ah! Se vuelve el caos en ese momento. La policía, los soldados. ¡Ah! Lo único que vio la gente y que vio el chofer por el retrovisor cuando oyó los tiros, viró a ver al presidente. Y solo vio que el presidente tenía las manos en la cara sangrando. Pero esto lo seguiremos viendo el próximo lunes. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vemos el próximo lunes para continuar con el Maximato. Gracias y muy buenas noches.